La siguiente es una traducción de una presentación de Peter Thiel en Stanford. El título es La competencia es para perdedores. Tengo una sola idea que me obsesiona por completo en el ámbito de los negocios. Si estás fundando una empresa, si eres un emprendedor que inicia una compañía, siempre debes apuntar al monopolio y siempre debes evitar la competencia. De ahí que la competencia es para los perdedores. Que es de lo que hablaremos hoy. Me gustaría empezar diciendo algo sobre la idea básica de que cuando inicias una de estas empresas, ¿cómo creas valor? Existe esta pregunta de qué hace que un negocio sea valioso. Y quiero sugerir que básicamente hay una fórmula muy simple. Tienes una empresa valiosa si dos cosas son ciertas. Número uno, que crea X cantidad de valor para el mundo. Y número dos, que capturas un porcentaje Y de ese valor X. Lo fundamental que creo que la gente siempre olvida en este análisis es que X e Y son variables completamente independientes. X puede ser muy grande e Y muy pequeño. O X puede ser de tamaño intermedio y si Y es razonablemente grande, igual obtienes un negocio muy importante. Así que para crear una empresa valiosa, básicamente debes tanto crear algo de valor como capturar una fracción del valor que has creado. Para ilustrar esto como contraste, si comparamos la industria de las aerolíneas estadounidenses con una empresa como Google en búsquedas, si medimos por tamaño de las industrias, se podría decir que las aerolíneas son más importantes que las búsquedas. Si solo mides los ingresos, hubo 195 mil millones en ingresos domésticos en el año 2012. Google tuvo poco más de 50 mil millones. Y ciertamente, a un nivel intuitivo, si te dieran a elegir entre eliminar todos los viajes aéreos y eliminar tu capacidad de usar motores de búsqueda, la intuición sería que los viajes aéreos son más importantes que las búsquedas. Y esto es solo en cifras domésticas. Si lo miras globalmente, las aerolíneas son mucho más grandes que Google, pero los márgenes de ganancia son bastante menores. Apenas fueron rentables en el año 2012. Creo que en los 100 años de historia de la industria aérea, las ganancias acumuladas en Estados Unidos han sido aproximadamente cero. Las empresas ganan dinero, quiebran episódicamente, se capitalizan y el ciclo se repite. Esto se refleja en que la capitalización de mercado combinada de las industrias aéreas en Estados Unidos es quizás un cuarto de la de Google. Así que tienes un motor de búsqueda mucho más pequeño que los viajes aéreos, pero mucho más valioso. Y creo que esto refleja estas valoraciones tan distintas de X e Y. Si miramos la competencia perfecta, hay pros y contras. En un nivel alto, esto es lo que estudias en economía 101. Es fácil de modelar y creo que eso es a lo que los profesores les gusta hablar por eso es a lo que los profesores les gusta hablar de competencia perfecta. De algún modo es eficiente, especialmente en un mundo estático, porque todo el excedente del consumidor es capturado por todos. Y políticamente eso es lo que nos dicen que es bueno en nuestra sociedad, que quieres tener competencia y que eso es algo positivo. Por supuesto, hay muchos aspectos negativos. Generalmente no es bueno estar involucrado en algo hipercompetitivo porque a menudo no ganas dinero. Volveré a esto más adelante. Así que creo que es un extremo del espectro, tienes industrias perfectamente competitivas y en el otro extremo del espectro tienes lo que yo llamaría monopolios. Son negocios mucho más estables a largo plazo, tienes más capital y si logras un monopolio creativo por inventar algo nuevo, creo que es síntoma de haber creado algo realmente valioso. Por eso, esta visión binaria extrema de que plantea es que existen exactamente dos tipos de negocio en este mundo, los que son perfectamente competitivos y los que son monopolios. Y hay sorprendentemente poco en el medio. Esta dicotomía no se entiende bien porque la gente miente constantemente sobre la naturaleza de sus negocios. En mi opinión, esta es la idea de los negocios más importante que la gente no entiende. Permita hablar un poco sobre las mentiras que cuenta la gente. Si imaginamos un espectro de empresas desde competencia perfecta hasta el monopolio,
Las diferencias aparentes son pequeñas porque los que tienen monopolio fingen no tenerlo. Básicamente dicen no queremos que el gobierno nos regule ni nos persiga, así que nunca dirán que tienen un monopolio. Cualquiera que lo tenga fingirá estar en una competencia increíble. Y en el otro extremo, si eres increíblemente competitivo y estás en un negocio donde nunca ganarás dinero, te sentirás tentado a decir una mentira en la dirección opuesta. Dirás que haces algo único, que es menos competitivo de lo que parece, porque quieres diferenciarte y así atraer capital o algo similar. Así que los monopolistas fingen no serlo y los no monopolistas fingen serlo. La diferencia aparentemente es mínima, mientras que la diferencia real, sostengo, es enorme. Existe esta distorsión porque las mentiras que cuentan sobre su negocio y las mentiras van en direcciones opuestas. Permítame profundizar en cómo funcionan estas mentiras. Básicamente, la mentira que cuentas como un monopolio es que estás en un mercado pequeño. La mentira que cuentas como monopolio es que el mercado en el que estás es mucho más grande de lo que parece. Si piensas esto en términos de teorías conjuntos, un monopolio cuenta una mentira donde describes tu negocio como la unión de mercados muy diferentes, y el no monopolista lo describe como la intersección. Así, si no es un monopolio, describirás retóricamente tu mercado como súper pequeño. No es el único ahí. Si tienes un monopolio, lo describirás como súper grande y que hay mucha competencia en él. Algunos ejemplos de cómo funciona esto en la práctica. Siempre uso los restaurantes como ejemplos de un negocio terrible. Mi idea es que el capitalismo y la competencia son antónimos. Un capitalista es alguien que acumula capital. Un mundo de competencia perfecta es un mundo donde todo el capital se pierde compitiendo. Si vas a abrir un restaurante, nadie quiere invertir porque solo pierdes dinero. Así que debes contar una narrativa idiosincrática y decir que algo como somos el único restaurante de comida británica en Palo Alto. Y claro, ese mercado es demasiado pequeño porque la gente puede conducir hasta Mountain View o Menlo Park y probablemente no hay gente que coma exclusivamente comida británica. Esa es la definición de mercado ficticiamente estrecha. Hay una versión de Hollywood y esto es donde la forma en que se presentan las películas es un atleta universitario que se une a un grupo de hackers de élite para atrapar a un tiburón que mató a su amigo. Esa película aún no se ha hecho, pero la pregunta ¿es esa la categoría correcta o la categoría correcta es simplemente otra película? En cuyo caso hay muchísimas. Es súper competitivo y es increíblemente difícil ganar dinero en Hollywood. Siempre tienes esta duda sobre si la intersección es real, si tiene sentido o valor. Hay versiones de esto en las startups donde tomas una serie de palabras de moda, como apps sociales, móviles, de economía compartida, las combinas y tiene una narrativa. Generalmente es una mala señal. Y casi por patrón, cuando ves esta retórica de intersecciones, por lo general no funciona. El algo de un lugar, el algo de algún lugar es mayormente el nada de ninguna parte. Es como la Stanford de Dakota del Norte, única en su tipo, pero no es Stanford. Miremos al lado opuesto. La mentira contraria es si eres, digamos, la empresa de búsqueda que está aquí a la vuelta y tienes una cuota del mercado del 66%. Es completamente dominante. Google casi nunca se describe a sí misma como un motor de búsqueda hoy en día. En su lugar, se describe de muchas formas distintas. A veces dice que es una empresa de publicidad. Si fueras de búsqueda dirías, vaya, esto tiene una cuota de mercado increíble. Es un monopolio asombroso, mucho más robusto de lo que tuvo Microsoft en los 90. Pero si dices que estás en el mercado publicitario, puedes decir las búsquedas pagadas son de 17.000 millones, que es la parte de la publicidad online, que es mucho más grande, y luego está la publicidad en Estados Unidos, que son mayores, y para cuando llega la publicidad global son casi 500.000 millones. Así que hablas de un 3.5%, una parte minúscula de un mercado mucho más grande. O, si no quieres ser una empresa de publicidad, siempre puedes decir que es una empresa de tecnología. El mercado tecnológico es algo así como un mercado de $1 billón. La narrativa que cuentas como Google en el mercado tecnológico es: competimos con los automotrices, con nuestros autos autónomos, con Apple en televisores y teléfonos, con Facebook, con Microsoft en productos de oficina.
Con Amazon en servicios de nube, estamos en un mercado gigante donde hay competencia en cada dirección y no somos un monopolio que el gobierno busca. No deberíamos ser regulados. Hay que estar muy consciente de que existen estos poderosos incentivos para distorsionar la naturaleza de estos mercados. La evidencia de los mercados estrechos en la industria tecnológica es que si miras a las grandes como Apple, Google, Microsoft o Amazon, has estado acumulando efectivo un año tras otro y tienen márgenes de ganancia increíblemente altos. Yo diría que una de las razones por las que la industria tecnológica en Estados Unidos ha sido tan exitosa financieramente es porque tienden a crear un negocio tipo monopolio. Eso se refleja en el hecho de que estas empresas acumulan tanto efectivo que ya no saben qué hacer con él. Permítanme decir algunas cosas sobre cómo construir un monopolio. Creo que una de las ideas más contraintuitivas que surgen en este hilo es que quieres ir tras mercados pequeños si eres una startup. Quieres llegar a un monopolio. Un monopolio es tener una gran cuota de mercado. ¿Cómo lo logras? Empiezas con un mercado muy pequeño, te apoderas de él por completo y luego, con el tiempo, encuentras formas de expandirlo en círculos concéntricos. Lo que siempre es un gran error es ir tras un mercado gigante desde el día 1, porque eso suele ser evidencia de que no has definido bien las categorías y normalmente significa que habrá demasiada competencia. Casi todas las empresas exitosas en Silicon Valley empezaron con mercados pequeños y se expandieron. Amazon comenzó solo con libros. Teníamos todos los libros del mundo. Era la mejor librería que cualquier otra en los años 90. Era online, hacía las cosas que antes eran imposibles. Luego se expandieron gradualmente a todo tipo de comercio electrónico. En eBay empezaron con dispensadores PES, pasaron a los Beanie Babies y eventualmente a subasta de todo tipo de bienes. Lo que es muy contraintuitivo de muchas de estas empresas es que a menudo comienzan con mercados tan pequeños que la gente no cree que sean valiosos al principio. La versión de PayPal fue que empezamos con los Power Sellers en eBay, que eran unas 20.000 personas en diciembre del año 99. Pensamos que eran clientes terribles, gente vendiendo chatarra en internet, pues ¿qué queríamos ir tras ese mercado? Pero había una forma de tener un producto mucho mejor para ellos. Logramos un 20-30% de penetración en en 2 o 3 meses. Lograste el reconocimiento de la marca y pudiste construir el negocio desde ahí. Así que creo que estos mercados pequeños están muy subestimados. La versión de Facebook que siempre doy es que, que en su mercado inicial eran 10.000 personas en Harvard. Pasó del 0 al 60% de cuota de mercado en 10 días. Eso fue un comienzo muy auspicioso. Una de las escuelas de negocio, en las escuelas de negocio se analiza esto como algo ridículo. Un mercado tan pequeño que no puede tener valor. Creo que el análisis temprano de Facebook, PayPal o eBay sería que estos mercados eran tan pequeños que casi no tenían valor, o lo habrían tenido de haber seguido así. Pero resultó que había formas de hacerlos crecer concéntricamente y eso fue lo que los hizo tan valiosos. Ahora, la versión opuesta es cuando tienes mercados súper grandes. Fallaron tantas cosas en las empresas de tecnología limpias en la última década, pero un tema común fue que todas empezaron con mercados masivos. Cada presentación de PowerPoint de CleanTech entre el 2005 y el 2008 era del tipo, la burbuja del Silicon Valley empezaba con: estamos en el mercado de la energía, un mercado de cientos de miles de millones o billones de dólares. Cuando eres un pececillo en un océano vasto, no es un buen lugar. Tienes toneladas de competidores y ni siquiera sabes quiénes son. ¿Qué es una empresa única? La única en un ecosistema pequeño. No quieres ser la cuarta empresa de comida para mascotas online, ni la 10ª de paneles solares, ni el restaurante número 100 en Palo Alto. La industria del restaurante es de $1 billón, así que si haces un análisis del tamaño del mercado, parecía un negocio fantástico, pero los mercados grandes existentes suelen significar competencia brutal y es muy difícil diferenciarse. La primera idea contraintuitiva es ir tras mercados pequeños, a menudo tan pequeños que la gente ni los nota. Ahí es donde consigues un punto de apoyo, y si ese mercado puede expandirse, puedes escalar hacia un gran monopolio. Hay varias características de estos negocios monopolísticos en las que me gustaría enfocarme. Probablemente no hay una fórmula única, y siempre creo que en tecnología la historia
es tal que en cada momento ocurre solo una vez. El próximo Mark Zuckerberg no construirá una red social. El próximo Larry Page no hará un motor de búsqueda. El próximo Bill Gates no hará un sistema operativo. Si copias a estas personas, no estás aprendiendo de ellas. Estos negocios únicos que hacen algo nunca antes hecho tienen el potencial de ser monopolio. La frase inicial del libro de Ana Katerina es que todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su propia manera. Lo opuesto es cierto en los negocios. Todas las empresas felices son diferentes porque hacen algo muy único. Las infelices son iguales porque no logran escapar de la mismicidad, que es la competencia. Una característica es la tecnología propietaria. Mi regla empírica es que es una tecnología que sea de un orden de magnitud mejor que la siguiente mejor opción. Amazon tenía 10 veces más libros. Tal vez no es tan high-tech, pero vendían 10 veces más de forma eficiente online. En PayPal la alternativa eran los cheques, que tardaban de 7 a 10 días en liquidarse. PayPal lo hacía 10 veces más rápido. Quieres tener una mejora muy poderosa, tal vez de 10 veces, en alguna dimensión clave. Por supuesto, si inventas algo totalmente nuevo, es una mejora infinita. El iPhone fue el primer smartphone que funcionó. Eso es quizás un orden de magnitud o más de mejora. La tecnología está diseñada para darte un diferencial masivo sobre el... También están los efectos de red que pueden aparecer y ayudar. Lo difícil de los efectos de red es que son difíciles de iniciar. Aunque todos saben lo valiosos que son, siempre está la pregunta: ¿por qué es valioso para la primera persona que lo usa? Las economías de escala. Si tienes costos fijos altos y los costos marginales bajos, es un negocio tipo monopolio. Y luego está el tema de la marca. Esa es la idea alojada en el cerebro de la gente. Nunca entiendo bien cómo funciona el branding, así que no invierto en empresas que dependen solo de eso. Es un fenómeno real que crea valor. Volveré a esto al final, pero lo sorprendente es que los negocios de software suelen ser muy buenos en estas cosas. Son excelentes en economías de escala porque el costo marginal del software es cero. Si logras algo que funciona en software, suele ser significativamente mejor que lo siguiente. Escala rápido y puedes tener ese poder de monopolio. Lo crítico de estos monopolios es que no basta con tener uno uno por un momento, debe durar en el tiempo. En Silicon Valley, esta idea de ser el primero en llegar, creo que es mejor ser el último en llegar. Quieres ser la última empresa en una categoría, esas son las valiosas. Microsoft fue el último sistema operativo por década. Google es el mayor motor de búsqueda. Facebook será el valioso si resulta ser el último sitio de redes sociales. Una forma de pensar en este valor de ser el último es que la mayor parte del valor existe en un futuro lejano. Si haces un análisis de flujo de caja descontado, la mayoría del valor está lejos en el tiempo. Hice este ejercicio con PayPal en marzo de 2001. Llevábamos unos 27 meses operando. Crecíamos al 100% anual, descontábamos flujos futuros al 30% y resultó que 3/4 del valor del negocio en 2001 provenía de los flujos del año 2011 en adelante. Cuando haces los cálculos en cualquier tecnología, la respuesta es similar. Si analizas Airbnb, Twitter, Facebook o cualquier empresa emergente de Y Combinator, las matemáticas dicen que el 80 o 85% del valor venderá de los flujos en el año 2024 y más allá. Está muy lejos. En Silicon Valley siempre sobrevaloramos las tasas de crecimiento y subestimamos la durabilidad, porque el crecimiento es algo que puedes medir hoy mismo. La pregunta de si una empresa seguirá aquí en una década, eso es lo que realmente domina la ecuación de valor. Y eso es algo mucho más cualitativo. Si volvemos a las características del monopolio, tecnología, efectos de red, economías de escala, puedes pensar en ellas en un modelo dado, pero también debes pensar si durará. Los efectos de red suelen ser robustos. A medida que la red escala, el efecto se fortalece. La tecnología propietaria es más truculenta. Quieres algo 10 veces mejor hoy para llamar la atención, pero no quieres ser superado por otro. Hay áreas de innovación donde hubo un progreso tremendo, pero nadie ganó dinero. Por ejemplo, la fabricación de los discos duros en los años 80. Podías hacer el mejor disco duro del mundo y dominarlo todo, y 2 años después alguien te reemplazaba.
En 15 años los discos mejoraron muchísimo, gran beneficio para el consumidor, pero no ayudó a quienes fundaron esa empresa. Siempre queda en duda, ¿por qué el tuyo será el último gran avance o cómo mejorarás tan rápido que nadie te alcance? Si otros vendrán con cosas nuevas pronto, es bueno para la sociedad, pero no para tu negocio. Este concepto del último en llegar es crítico. No quiero abusar de las analogías en ajedrez, pero el primer movimiento blancas tiene una ventaja de un tercio de peón, que es el último jugador, el que gana la partida, como decía Capablanca. Debes comenzar estudiando el final. No digo que sea lo único, pero preguntarse por qué esta seguirá siendo la empresa líder en 15 o 20 años es una pregunta crítica. Quiero ir a otras dos direcciones con esta idea, de monopolio versus competencia. Creo que esta es la idea central para pensar en negocios. Dar perspectivas muy interesantes sobre la historia de la innovación. Hemos vivido 250 o 300 años de progreso tecnológico increíble en muchos dominios. Vapor, ferrocarriles, teléfonos, refrigeración, computación, aviación y lo mismo la ciencia. Lo que la gente siempre olvida es que como X e Y son variables independientes, algunas de estas innovaciones pueden ser extremadamente valiosas, pero sus inventores no reciben recompensa. Si volvemos a que necesitas crear valor X y capturar un porcentaje Y, sugeriría que la historia de la ciencia Y ha sido casi siempre cero. Los científicos nunca ganan dinero, viven bajo el engaño de que el universo es justo y los recompensará por su trabajo. Es un delirio fundamental. Incluso en tecnología, hubo grandes innovaciones que crearon mucho valor social, pero donde la gente no capturó casi nada. Sectores enteros donde no se capturó nada. Puede ser el físico más brillante del siglo XX, crear la relatividad especial y general, y no llegas a ser millonario. Simplemente no funciona así. Los ferrocarriles fueron valiosos, pero la mayoría quebró por exceso de competencia. Los hermanos Wright volaron en el primer avión y no ganaron dinero. La estructura de estas industrias importa. Los casos de éxito son raros. Es inusual que Y no sea cero, un 0%. La primera revolución industrial con los telares y el vapor hubo mejoras de eficiencia de entre un 5 y un 7% anual por década. En 1850 la mayor parte de la riqueza en Gran Bretaña seguía en manos de la aristocracia terrateniente. Ni trabajadores ni capitalistas ganaron tanto. Todo se perdió compitiendo entre cientos de fábricas. Creo que solo hay dos categorías amplias en los últimos 250 años donde se inventó algo y se ganó dinero. Una son los monopolios complejos verticalmente integrados de la segunda revolución industrial, como Ford o Standard Oil. Requerían una coordinación muy compleja. Cuando lograbas encajar todas las piezas tenías una ventaja tremenda. Hoy se hace poco. Es difícil que la gente apueste por cosas largas y complicadas, pero pienso que Elon Musk con Tesla y SpaceX, la clave de esa estructura de monopolio integrado. En Tesla o SpaceX no hubo un solo avance de 10x en baterías o cohetes, pero lo impresionante fue integrar todas esas piezas y hacerlo de forma más vertical que la competencia. En Tesla integraron la distribución de los autos, en SpaceX atrajeron a los subcontratistas para evitar que ellos se quedaran con los márgenes. La integración vertical es una modalidad de progreso subexplorada. Y luego está el software. El software tiene economías de escala increíbles, costos marginales bajos y a diferencia del mundo de los átomos, en el mundo de los bits la adopción es rapidísima. Eso es crítico para capturar el mercado. Si la adopción es lenta, otros entran a competir. Con un mercado pequeño y adopción rápida te apoderas de él. Por eso Silicon Valley y el software han sido tan fenomenales. Lo que quiero dejarle es que las racionalizaciones que damos ocultan la realidad de crear valor versus capturarlo. En ciencia nos dicen que a los científicos no les interesa el dinero, lo hacen por caridad. No digo que deban ser motivados por el dinero, pero deberían ser más críticos de esa racionalización. ¿Es acaso para ocultar que Y es 0% y que toda su innovación se pierde compitiendo? En el software, como se gana fortuna, inferimos que es lo más valioso del mundo. Si los de Twitter ganan miles de millones, debe ser que Twitter vale más que todo lo que hizo Einstein. La racionalización de nuevo ignora que X e Y son independientes.
Hay negocios donde capturas mucho de X y otros donde no. En la historia de la innovación, la microeconomía y la estructura de la industria han importado muchísimo. Algunos hicieron fortunas por estar en la industria correcta y otros nada por estar en cosas competitivas. Volviendo al tema, la competencia es para los perdedores. Es un título provocador porque solemos pensar que los perdedores son los que no saben competir, los que son lentos en el equipo de atletismo o que sacan malas notas. Pensamos que el perdedor es el que no puede competir. Quiero que reconsideres esto. ¿Es posible que la competencia misma sea el problema? No es solo que no entendamos intelectualmente la dicotomía entre monopolio y competencia porque la gente miente o la historia lo distorsiona. Creo que es un punto ciego psicológico. Nos atrae a competir. La palabra ape, es decir, simio, en tiempos de Shakespeare significaba tanto primate como imitar. Hay algo en la naturaleza humana que es profundamente mimético, imitativo, o como ovejas o lemmings. Debemos superar esto. A veces usamos la competencia como validación. Vamos, vamos tras lo que todos buscan. Que haya una multitud no significa que algo sea valioso. Creo que cuando mucha gente intenta hacer algo, suele ser prueba de locura. 20.000 personas al año van a LA para hacer estrellas de cine. Quizás 20 lo logran. Las Olimpiadas son un poco mejores porque sabes rápido si eres bueno o no. La experiencia educativa pre-Stanford a veces se pinta como no competitiva, pero la mayoría de ustedes tenían ametralladoras compitiendo contra gente con arcos y flechas. No fue una competencia paralela. La pregunta es si el torneo tiene sentido a medida que avanzas posgrados o doctorados. Henry Kissinger decía sobre sus colegas en Harvard que las batallas eran tan feroces porque lo que estaba en juego era muy pequeño. Eso describe la locura de la academia. Cuando es difícil diferenciarse objetivamente, tienes que competir ferozmente para mantener una diferencia que es más imaginaria que real. Yo mismo estuve en esa villa. En mi anuario de octavo básico decía que entraría a Stanford, fui a Stanford y luego a la escuela de Derecho. Terminé en un gran buffet en Nueva York donde desde afuera todos querían entrar y desde dentro todos querían salir. Me fui después de 7 meses y 3 días. Un colega me dijo, es reconfortante verte partir, Peter. No sabía que se podía escapar de Alcatraz. Por supuesto, solo tenías que salir por la puerta y no volver. Pero la identidad de la gente se envuelve tanto en ganar estas competencias que pierden de vista lo que es valioso. La competencia te hace mejor en aquello en lo que compites, porque te comparas con el del lado para ver cómo ganarle. No lo niego, pero el precio es que dejas de hacerte preguntas importantes sobre qué es realmente valioso. No traten de entrar siempre por la puerta pequeña, por los lados, donde están todos amontonados. Quizás den la vuelta a la esquina y entren por el portón que nadie está usando. Muchas gracias.